porque yo me separé a los 35 años, pero a los 39 soy viuda y entonces pues ya no soy divorciada. ¿Y de qué falleció? Fíjate que se suicidó Mara. Me quitaron 7,5 centímetros de mi mandíbula y me pusieron un pedazo de peroné. Aquí queríamos que fueran puros casos reales. ¿Pero qué crees? Pues que la mujer que nos había contado su historia de maltrato y no sé qué, de pronto nos llamaba y nos decía, no puedo dar la cara porque mi marido ya me amenazó que si voy a la televisión me mata. Me da mucho gusto recibir a una mujer que es comunicóloga, es productora, es coach, es muchas cosas. Y sobre todo es talentosísima y un gran ser humano. Genoveva Martínez con nosotros, aquí en Casa de Mara. Ay, hola. Gracias, Mara. Qué bonita presentación. Muchísimas No, gracias. mi querida Genoveva. Antes que otra cosa, te quiero preguntar, ¿dónde compro el pastel de como dice el dicho? Pues en el Café El Dicho hay que ir ahí a Gutenberg y Michelet. Ahí Don Tomás lo tiene. Don Tomás, ¿verdad? Vamos a pedir uno, claro. Vamos a pedir, ¿qué pastel? Se ve delicioso. Delicioso. Bueno, Genoveva, vamos a empezar platicando. Siempre me dicen que por qué les pregunto a todos de la pandemia, porque se los pregunto porque cada quien lo vivió de diferente manera y cada quien aprendió diferentes cosas de esta pandemia, y sobre todo tú, una mujer productora y bueno, pues con programa diario al aire, ¿no? Sí, fíjate que para mí, obviamente como todo el mundo he sentido el shock y la sorpresa que nos dio esta pandemia de decir, la humanidad no es lo que pensamos, el hombre no es tan capaz de controlar su ambiente y de que aquí todo lo resolvemos. O sea, como que la pandemia vino a ponernos en nuestro lugar como humanidad, ¿no? Hay cosas que se escapan de tu ciencia, de tu voluntad, de tus deseos y orden. Entonces, creo que eso, como cualquiera, también a mí me choqueó y como que dije, bueno, pero pues, en 3 semanas ya, ¿no? Que acaben ya con esto los que tengan que acabar y ya. Entonces, conforme fue avanzando y me fui dando cuenta de la magnitud, realmente el aprendizaje para mí ha sido ese, es el ritmo que las cosas tienen, no necesariamente es como nosotros queremos las cosas y esto hay que tomarlo con calma y ver lo que podamos tomar de bueno. Evidentemente hay muchas cosas negativas, como evidentemente las personas que han estado enfermas o que lamentablemente han perdido la vida o seres queridos, pero también ha habido una parte buena y esa parte buena es como bajarle un poco el ritmo, como tomarnos el tiempo de preguntarnos por nuestra propia salud, de dormir mejor, de comer mejor, al estar tanto tiempo en casa. Yo he disfrutado mi casa muchísimo. Me parece que dejamos absolutamente así de grabar 3 meses. Entonces eso fue muy duro porque evidentemente estamos acostumbrados a un ritmo de grabaciones de jornadas de 12 horas, pero en cambio, por ejemplo, pudimos avanzar mucho en libretos, porque los escritores estaban en sus casas, todos nos podíamos comunicar vía Zoom y vía teléfono, entonces avanzamos mucho y yo pude meterme mucho en el tema libretos. Entonces creo que fue un año para disfrutar y poder meterme de nuevo a los contenidos como me gusta hacerlo. Y por otro lado, el bajarle un poquito el acelerador de vamos a tener siempre mucho de todo y rápido, y, ¿no? Como decir, vamos con calma. Y bueno, a partir de los meses que nos pararon en Televisa por razones obvias, empezamos a grabar de nuevo con muchísimas medidas que tú conoces bien. Sí, claro. ¿No? Entonces, las pruebas para los actores, las lecturas vía remota en lugar de reunirnos todos en un salón, todo lo que ha implicado el cambio de trabajar así, el tener sets donde no pueden estar como antes, 3 maquillistas y los peinadores y los de vestuario, o sea, sets donde están los actores, el director, el mínimo indispensable. Fíjate que empezamos haciendo, antes de que tuviéramos pruebas rápidas, empezamos haciendo, como tenemos escenas de parejas, de besos, de cama, etcétera,
empezamos buscando parejas de actores que Ya, estaban claro. juntos en la pandemia y entonces invitábamos a una pareja a que hiciera los personajes porque no teníamos forma de tener las pruebas suficientemente Sí. rápidas para poder tenerla. Ahora ya hacemos muchas veces los viernes o Sí. los lunes las 20 pruebas minutos ya tienes y la... ya en 20 minutos sabemos, ¿no? Entonces ha habido de todo, pero para mí ha sido un gran aprendizaje y lo que te puedo decir es que me he tomado las cosas con más calma, me ha hecho bien física y mentalmente. Ay, bendito sea Dios. Genoveva, y bueno, ¿cómo es que te decides estudiar comunicación? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué dijeron tus padres en el momento de que tomas esta decisión de convertirte en comunicadora? Fíjate que mi familia pues es bastante alivianada. Soy la séptima hija de 8. Entonces, un poco también yo creo que mis papás ya estaban muy en... Aquí en Ciudad de México. Sí, yo nací en Ciudad de México, mi mamá es de Monterrey, mi papá es de San Luis Potosí, pero ya ellos como pareja fundaron la familia en México. Y ya mi hermana mayor estudió en la primer generación me parece que se llamaba CTI en la Ibero, que fue la primera generación de comunicólogos. Y ella me lleva muchos años, pero cuando yo crecí admirando mucho a mi hermana y yo desde chica era productora. Yo ponía mis Barbies. Había un juguete que no sé si tú te acuerdas, Mara, que son unos changos que venían en un barril Sí, claro, y los ibas agarrando así. del brazo. Ajá. Entonces yo ponía los tarritos así y a la Barbie la vestía con un bikini, ¿no? Como de tela de la selva y la sentaba en el barril y la ponía en una maceta donde había una planta y yo decía, perfecto, ahora voy a tomar la foto y se va a ver como Jane en la selva, Sí, claro. ¿no? Entonces tomaba la foto y yo decía, hijo, no, es que se ve como un barril de changuitos y como una maceta, ¿no? Entonces decía, no, hay que lograrlo mejor. Entonces ya volví a vestir a la Barbie ahora de terciopelo y le ponía un cojín azul atrás y le ponía estrellitas, de esas de la Ajá, Santa. Estrellitas, y dice, no, ahora sí ya se va a ver como una noche estrellada y ella vestida de largo, ¿no? Y volví a tomar foto y volví a pasar. Entonces, eso creo que recuerdo mucho de mi infancia, como estar armando cosas, mis muñecas de papel, les hacía vestidos, pero luego veía que estaban como muy planas, entonces como que siempre estaba yo pensando cómo darle más realismo a mis producciones infantiles. Pero bueno, eso creo que ya estaba en mí desde siempre. Cuando finalmente decido estudiar comunicación, estudié en la Anáhuac y mi idea era ser periodista. Era ser periodista, fíjate. Pero conforme fui tomando los talleres de televisión, te jaló más me la jaló producción. mucho más la producción. O sea, el lenguaje audiovisual me encantó. Sí, ya traía yo esta cosa de la fotografía y de lenguaje de imágenes. Entonces, definitivamente fue lo que sí dije, yo de aquí soy. Mis papás les pareció bien, mi mamá estudió matemáticas, cuando en México muy pocas mujeres estudiaban una carrera, entonces mi mamá iba a la escuela de minería, ¿qué sería? Pues en los años 30, 40, o sea que era una mujer bastante Avanzada para su avanzada. época. Entonces el que nosotros tuviéramos una carrera universitaria, pues no era una sorpresa, al contrario, era como algo que se esperaba en la familia, ¿no? Ay, qué maravilla. Y luego tengo entendido que ya tus primeros trabajos los hiciste en Televisión Azteca. ¿Cómo es que llegas a Televisión Azteca y cómo estos sueños de la pequeña productora se convierten ya en realidad y ya trabajando en serio? Fíjate que tuve la oportunidad de hacer una maestría en Michigan en televisión educativa. Y en esa época, hablando por cierto de Cuba, te estoy hablando de 1981, 82 que estuve yo en Michigan. Y había un gran acierto del sistema comunista en Cuba, que era la televisión educativa. Y se había hecho una campaña importantísima de alfabetización a través de la televisión, que era un ejemplo a nivel Latinoamérica de lo que los medios podían hacer por la educación.
Entonces yo me metí mucho en eso de qué importante que la televisión se pueda ocupar no solamente para el entretenimiento, sino para la educación. Y hice mi tesis, de hecho, sobre la posibilidad de hacer alfabetización por televisión. Y cuando regreso a México, tengo la fortuna de que uno de mis profesores de la Universidad de Anáhuac estaba como director de lo que entonces se llamaba Televisión Educativa y Cultural, que era la telesecundaria. Entonces fui a tocarle la puerta, le dije yo quiero hacer televisión educativa y me dijo pues órale. Y como en ese momento no había espacio en producción, me tocó una cosa de investigación que fue una bendición, porque yo quería producción a fuerza, pero al darme este trabajo de investigación aprendí a conocer a la audiencia. Entonces me tocaba ir a las teleaulas, que como sabes estaban en poblaciones muy pequeñas, donde no había suficientes profesores para poner una secundaria, y entonces me recorrí la República en localidades pequeñas, conociendo a los chicos y a los profesores que estaban al frente en telesecundaria. Entonces me di cuenta que el tiempo que nosotros poníamos un mapa o una fórmula matemática, pues nada que ver con lo que los niños necesitaban, o que la televisión no servía, o que los niños no habían desayunado, o que X circunstancia en donde yo decía, nosotros ahí pensando en una audiencia que no conocemos. Entonces creo que fue algo también muy importante para mí, para mi preparación como comunicadora, entender como el punto de vista de la audiencia. Y bueno, de ahí entré a trabajar con Plaza Sésamo. De hecho, trabajé con Rocío Campo, pero no en Televisa, sino yo tenía una agencia de investigación. Y nosotros hacíamos la investigación de Plaza Sésamo, íbamos a ver si los niños aprendían con el programa, teníamos grupos experimentales en varias ciudades de la República y les llevábamos los resultados a Televisa, a Rosy, y a Nueva York, al Children's Television Workshop, para decir, bueno, esto sí, esto no, esto les gustó. Entonces eso fue increíble, fue mi primer contacto, digamos, con Televisa. Y de ahí me invitó de nuevo Nacho Durán, que fue mi jefe en televisión educativa. Me dijo, estoy en Azteca, que recién estaba comprada por Ricardo Salinas. Y le digo, ay, en Azteca, ok. Me dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir criticando la televisión comercial en un café o quieres venir a hacerla? No, pues sí. Dije, voy a hacerla. Y llegué a Televisión Azteca en el 96 con muchas ganas de aprender y de hacerla. Y la verdad tuve la suerte de que en ese momento estaban llegando la gente que compró la televisora y que empezaron a inyectarle pues dinero, recursos, que había sido yo creo que buena, ¿no? Cuando era la televisión estatal, pero pues obviamente le faltaban recursos, le faltaban cosas. Y aquí tuvimos la oportunidad como de empezar de cero, a buscar proyectos, a empezar a contratar productores, que por ejemplo noticias era muy fuerte, deportes era muy fuerte, esas ya estaban, pero no había un área propiamente de dramatizados o de telenovelas. Entonces empezamos con cosas que funcionaron muy padre, como Mirada de Mujer, como Nada Personal, todo eso que empezó a ser como realmente. Ay, ¿cómo se llama esto? Ay, cada quien su santo, lo que callamos las mujeres. Así es. Ay, ya se me andaba yendo el Wi-Fi. Fíjate que yo primero empecé como en nuevos proyectos y a supervisar contenidos y así. Y en el año 2001, Elisa Salinas me dijo, ¿por qué no produces tú Lo que callamos las mujeres? Que era un programa que ya estaba y que Elisa directamente le supervisaba. Pero como ya había estado yo muy cerca de los escritores y de los casos, porque al principio queríamos que fueran puros casos reales. Pero ¿qué crees? Pues que la mujer que nos había contado su historia de maltrato y no sé qué, era mentira. No, de pronto nos llamaba y nos decía, no puedo dar la cara porque mi marido ya me amenazó que si voy a la televisión me mata. O nos llamaba y me decía, fíjate que estoy en el hospital porque ayer sí estuvo terrible la golpiza.
Dios Entonces nos dimos cuenta mío. que no podíamos exponer a las mujeres que estaban sufriendo violencia de esa manera y empezamos a hacer todo ficción. Muy Y apegado a la realidad. muy apegado a los casos que entrevistábamos y eso. Y en el 2001 yo empecé como productora de ese programa y bueno, fue increíble. A mí me cambió la vida conocer a todas estas mujeres que me contaron sus historias, casos de gente, de mujeres tan valientes para enfrentar, mm, para tratar de entender por qué una mujer puede aguantar una situación de violencia y qué es lo que la lleva a no poder salir de ahí. O mujeres, por ejemplo, que estaban buscando a personas desaparecidas, la mamá de una mujer, de un viudo negro, o sea, este hombre que llevaba ya 3 mujeres cobrándoles el seguro de vida y que la iban a dejar libre. Entonces viene la señora de 70 y muchos años y nos dice, por favor ayúdenme, necesito que no dejen libre a este asesino. Mi hija es la tercera víctima. Entonces hacemos el programa con la historia que ella nos cuenta y al final ella sale a cuadro y dice, y este caso está en el jurado tal, en el distrito, en Juzgado el juzgado, y todo. el juez se llama fulanito. O sea, claro que no pudo salir libre. ¿Estás de acuerdo con una denuncia de ese tamaño? No, Pues ya, bueno, ¿no? y el Entonces impacto. ahí pudimos hacer cosas increíbles, Mara, que fue muy, como que me siento muy orgullosa de esa parte. Pues cómo no, y de todo lo que hiciste en Televisión Azteca. ¿Y cómo viene este contacto con Televisa? Porque ya tienes 11 años haciendo como dice el dicho. Sí. Pues fíjate que se ha dado de una manera como muy natural. Yo empecé a estar un poco desencantada de cómo se estaban dando las cosas en Azteca y no quiero hablar mal porque la verdad me trataron bien, Sí, aprendí bueno. mucho, eh, pero sí creo que yo ya me merecía ser la directora de novelas y que pasaban jefes y jefes y yo sentí, pues va a sonar mamón, pero te lo voy a decir, yo sentí que yo les enseñaba a mis jefes que pasaban por ahí, ¿no? Y entonces les explicaba cómo funcionaba Azteca Novelas y les decía quiénes eran los Tú productores tenías el buenos, know-how ¿no? y se los da. Hasta que un día me hablan de Televisa, me llama Benítez, Alejandro, y me dice, oye, te queremos invitar a trabajar. Y yo digo, pues qué padre, ¿no? Yo siento que no me están valorando como me hubiera gustado y como yo sentía que me merecía. Entonces como que fue el momento preciso en donde dije, ¿sabes qué? Sí, sí se me antoja probar otra cosa, sí se me antoja ya un cambio y yo creo que en Azteca ya no iba a crecer. Estoy segura, ya no iba a crecer. Entonces creo que fue un momento muy padre donde llegué con mucho miedo porque la verdad dije, ¿cómo voy a llegar a una televisora que aparte tiene tantos productores tan buenos y cómo voy a llegar yo a armar qué cosa? Y luego la gente te dice, ¿no? No sé si te ha pasado o has escuchado, no te vayas porque nada más te quieren congelar. Ajá. Te van a dejar en la banca y no vas a hacer nada y entonces tu carrera ya se acabó y dije, pues me la voy a jugar. Si me dejan en la banca un año, pues qué rico, como que me venía haciendo falta la vacación Claro, también. y puedo estar. Y si ya, pues, si es más de un año, pues a ver, ya veo cómo moverme, ¿no? Oye, llegué en julio o agosto y yo estaba haciendo pilotos en octubre y noviembre y en enero estaba al aire. Entonces, qué afortunado, ¿no? Todo, la circunstancia, el que presentamos el proyecto como dice el dicho, el que a los ejecutivos les gustó ese programa y que en enero estábamos al aire. Y luego esta canción me suena, que yo voy a participar en un capítulo de esta canción, Ay, me suena. Pero tengo entendido que fue un programa que tenían ya planeado en Azteca y que no lo pudieron realizar, con otro nombre. fíjate que hubo algo parecido. Se llamaba La vida es una canción. Y era el hilo conductor era otro, era una cabina de radio, era algo como que en ese momento tenía mucho sentido, que era
el clásico conductor de radio, que tiene su asistente que pone los Ah, discos, y ok. entonces, pero contábamos historias también de canciones. Y aquí empezamos con un concepto distinto, que es una historia distinta cada día, basada en una canción. Como sabes, todos tenemos la canción de nuestra vida, o sea, la que te acompaña, que no sé, yo siempre me pongo a pensar como cuando vas en el coche y vas escuchando algo y luego ves una escena, ¿no? Va cruzando a alguien, está lloviendo, y entonces como que empiezas como a sentir que estás musicalizando Como el lo que soundtrack de estás tu viendo. vida, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que todos tenemos así como, ay, hoy esta tarde lluviosa, ¿no? Estaría bueno que pusiéramos este tipo de música, ¿no? Y eso es lo que pasa con estas historias, que son como las historias o que te cuentan una canción, porque también hay canciones que te cuentan historiones, Ajá. ¿no? Cruz de Navajas, de Sí, Mecano, que la acabo de escuchar otra vez y digo, qué y que va. dices, bueno, está. Y otras no tanto, otras son más de la típica que bailas a las 3 de la mañana en una boda, la que te recuerda a tu primer novio, la que, no sé, todas tienen en algún momento la de cortarte las venas, la de, ¿no? La de la Sí, noche claro, de, claro. Pero bueno, Genoveva, a ver, yo quiero saber en qué momento te llega el amor a la vida y te casas, en qué momento profesional estabas, qué edad tenías. fíjate que yo me casé chica, me enamoré de mi compañero de la universidad, Ujú. que era muy guapo, muy, muy guapo. Era mayor que mi generación, porque no sé qué estuvo haciendo en la vida, otra cosa, y entonces él llegó, pon tú, si yo tenía 18 años cuando entré a la universidad, pues él tenía 24. Entonces era el grande y el guapo. Entonces, inclusive antes de terminar la universidad nos casamos. Eso fue una parte muy divertida porque era como la casa de la única pareja del salón. Y entonces era la casa donde se hacían las fiestas, donde Sí, estudiábamos claro. juntos, donde, ¿no? Todo padrísimo. Y eso fue, te digo, al finalizar básicamente la universidad, todavía estuvimos como un año ya casados yendo a la escuela y todo felicidad. De ahí nos fuimos a Estados Unidos, como te decía, a hacer una maestría y también fue una época muy padre, muy feliz y creo que fueron muchos años, yo creo que fueron como 7 años sin hijos, que lo pasamos muy bien, muy bien. Luego llegaron los niños que teníamos mucha ilusión de tener Que hijos. tienes un varón y Tengo una... un hijo que ahorita tiene 37, 36 y una niña de 32. Pero ya cuando nacieron los niños, como que las cosas se empezaron a, no a complicar, porque los hijos son una bendición, pero sí como que la pareja empezó ya no tan armoniosa, ¿sabes? Como que creo que nos gustaba mucho la fiesta juntos y a la hora que yo ya no me podía desvelar tanto, que ya tenía que, pues tener responsabilidades de mamá y todo, pues hubo como cierto desencuentro ahí. Y bueno, al poco tiempo, yo creo que estuvimos ya juntos en total como unos 12 años y nos separamos cuando mis hijos eran muy pequeños. Yo creo que María José tenía como 1 año y Pedro 5. Y, y ahí nos separamos. Y se divorciaron. Fíjate que no nos divorciamos porque estábamos en un momento, primero como que no podíamos llegar a un buen acuerdo de cuestiones legales. Y después como que se nos olvidó a los dos y nos empezamos a llevar como muy bien y entonces no hablábamos del tema. Y luego él muere. Entonces, técnicamente soy viuda, Eres viuda. porque yo me separé a los 35 años, pero a los 39 soy viuda y entonces pues ya no soy divorciada. ¿Y de qué falleció? Fíjate que se suicidó Omar. No me digas eso. Sí, él tenía ya algún tipo de trastorno psiquiátrico, que en esa época la verdad es que no se sabía mucho de qué era. Hasta la fecha yo no sé si era bipolar, si era un trastorno como más como de tipo de paranoia, una cosa así. Y, Psicosis.
Es que en eso, yo me acuerdo que veíamos muchos médicos porque tenía o sea, tenía depresión, tenía sí tenía como esto que le llamaban maníaco depresivo, ¿no? Como Ya. etapas muy prendidas y luego etapas más deprimidas. Y al final yo creo que no sé si los médicos supieron, porque sí hubo un momento donde yo le perdí la pista muchísimo, ya una vez separados, y y bueno, ya después, pues simplemente supe de su muerte. Y obviamente mis hijos estaban en una edad muy frágil, ¿no? Muy pequeños. Fíjate que ahí la que me ayudó muchísimo es Carmen Armendáriz. Yo no sé si ella se acuerda, pero ella era buena amiga de Pedro, mi marido. Y cuando yo llegué a Televisión Azteca, ella me dijo, necesito hablar contigo, porque yo sé lo que es que tu papá se quite la vida. Sí, claro, don Pedro Armendáriz se suicidó. Y eso fue algo que le agradezco mucho a Carmen, porque era algo muy reciente que yo estaba viviendo. ¿Tú seguías enamorada de él? No, Ya no, no. no, no, Mara, no, yo desde que me separé, ya estaba yo en otra cosa. Pero bueno, no dejas de querer a la gente con la que has vivido tantas cosas El padre de padres, tus hijos. donde tienes unos regalos maravillosos que son estos niños, y donde yo creo que como siempre un matrimonio en el que tú entras tiene cosas muy buenas que no puedes negar, por algo entraste, y las cosas no tan buenas también te sirvieron. Aprendiste, superaste algún temor, alguna cosa que traías, o sea, por algo entraste en esa relación. Entonces yo creo que no tienes que tener más que mucho agradecimiento y también dejar pasar y dejar ir las cosas, ¿no? Pero creo que eso a mí me dio como una visión de un análisis de mí. ¿Sabes qué me dio? Que yo creo que es lo más fuerte que me ha pasado. Enfrentarme a que cuando alguien no quiere estar aquí, no está. Pero si quieres estar aquí, hay que vivir, no a medias, ¿sabes? O sea, si tú estás tomando la decisión de estar en este mundo y en esta vida, Con todo. es que es con todo. No se vale a la mitad, porque hay gente que tiene el valor de decir yo no quiero o no puedo o no voy a estar. Y entonces tú solita sacaste adelante a tus dos hijos. Tengo entendido que tu hijo, el mayor, es un gran matemático del ITAM, Sí, ¿cómo ves? Fíjate que mis hijos, igual que su abuela. sí, le salió lo de matemáticas y no sé ni de dónde, bueno, sí, de la abuela seguramente. Y María José es nutrióloga, o sea, los dos realmente han jalado por lugares ¿Y cómo le diferentes. hiciste para sacarlos adelante, tú sola? Tuve, pues sola, sí, no seré la primera ni la última, o sea, muchas mamás lo hacemos, como también muchas mamás, afortunadamente en México, tenemos esta maravilla de la familia extendida, ¿no? De mi mamá que venía a mi casa por lo menos 1 o 2 tardes a la semana, de mis hermanas con la que una se iba a hacer la tarea, Pedro, que me decía, a ver si pasamos quinto de primaria. O sea, imagínate, este niño ya es doctor en matemáticas y todavía en esa época me decía, Mari, mi hermana, decía, a ver si libramos quinto, porque era muy flojo mi hijo. Entonces, tuve hermanas que me ayudaron y, por ejemplo, con Pedro me ayudó mucho mi hermana Mari, con la chica, con María José me ayudó muchísimo Gabriela, que tenía hijas de su edad, entonces mi hija vivía con las primas, vacacionaba con las primas, y la familia de él también fue muy presente para mis Ah, qué hijos. bueno. Sí, sí, mis hijos siempre tuvieron a su abuela, hasta hace muy poco que murió, y siempre tuvieron a sus tíos y a sus primos del lado paterno. Entonces, bueno, afortunadamente creo que la parte económica fue lo más difícil, ¿Cómo no? porque eso sí, digo, tuve cierto apoyo, pero realmente fue la carga principal. Pero en la parte como familiar y de hacer como
como cariñito y como figuras masculinas importantes y buenas, sí tuvieron tíos, abuelos, o sea, la verdad, no me quejo, nos fue muy bien. Genoveva, ¿y no te volviste a enamorar? ¿No te volviste a casar? Yo creo que me he vuelto a enamorar varias veces, pero ya no es igual, Mara, ya no es ¿Por igual. qué? No sé, como que tienes como ciertas reservas, como que empiezas a priorizar distinto, quizá bien. O sea, quizá yo lo que ahora pienso es que si tienes 22 años o 20 años, no estás en el momento correcto de tomar las prioridades de la vida, porque no son seguir a un señor, pase lo que pase y caiga quien caiga. No. O sea, es como poner en orden qué quieres hacer con tu vida, con tu profesión, contigo misma, tú qué quieres. Es que a los 20 años no sabes ni eso. Entonces yo creo que lo que ha sucedido después es que sí ha habido gente, hombres en mi vida, donde digo, ay, qué rico estar con este señor y qué a gusto y qué Acompañada y padre, todo. pero ya nunca ha habido el, mm, voy a dejar mi carrera o voy a bajarle o no voy a hacer esto con mis hijos, sino que vamos a incluir a este otro personaje. O sea, o no se ha dado, porque yo sí veo familias que se reconstruyen y se arman muy bien. Pero las experiencias en mi caso ha sido como raro, como que viajamos todos, pero entonces ya hay como las diferencias de tus hijos y mis hijos, o Sí. él no tiene hijos, entonces si mi hijo tira el chocomil sobre el respirador, pues ya no está padre porque él es arquitecto y entonces, ¿no? Este, es complicado y al menos yo no he encontrado en donde yo pueda decir, ¿sabes qué? Voy a conceder o a ceder. Las relaciones siempre son acerca de hacer buenas negociaciones. Y yo creo que yo no he conseguido o no he encontrado la persona con la que pueda hacer las negociaciones con las que yo esté a gusto, ¿no? Siempre he sentido que me piden de más o que no me van a permitir ciertas cosas que para mí ya son muy importantes en mi carrera. eh, y he preferido como decir, bueno, sí, un rato, sí, bien, y ya, hasta ahí. Ay, Genoveva, pues yo espero que sí haya alguien, porque yo creo que siempre hay alguien para uno, ¿no? Pues yo digo, debería. No, no, es que sí, es un hecho. Ahora Sí. cuéntame, Genoveva, tengo entendido también que pasaste por una etapa muy difícil de salud. Ujú. Fíjate que justo después de que se casó María José, mi hija, que se casó en el 2018, estaba yo yendo al dentista porque tenía como una molestia, se había hecho como un huequito en la encía y no dábamos con qué era y me mandaron con un especialista en encías que me hacía como que un raspadito, no sé qué. Me dijo, ¿sabes qué? Te quiero hacer una biopsia, pero no te quiero, no ahorita antes de la boda, mejor regresa, pon tú que la boda era en noviembre, me dijo, vente en diciembre. Y fui en diciembre y me dijo, no, mira, ya estás muy bien, vete de vacaciones, nos vamos en enero. En enero me dijo, te voy a hacer la biopsia, porque no me gustó. Me hace la biopsia y a la semana me dice, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Y es un carcinoma, una cosa bastante mala, un tumor Cancerígeno. cancerígeno y en una etapa avanzada, etapa 4, En en la... la mandíbula, en la mandíbula. Jesús Entonces me dice, bendito. no, ni pierdas el tiempo, vete con un cirujano oncólogo y hay que hacerlo lo más rápido posible. A mí como que no me cayó el 20. Yo dije, ah, sí, pero fíjate que yo voy a ir a Miami con unas amigas y a pasar mi cumpleaños, que es en febrero. Y me decían, no, 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 no vas a ir a Miami. Y yo, pues sí, claro que voy a ir a Miami, pero regresando, pues ya vemos, ¿no? Como que me costó que me cayera el Afrontar. 20. Pero bueno, al final el oncólogo me dijo, efectivamente, hay que quitar este tumor lo antes posible. Y es una operación complicada porque hay que quitar un Las- pedazo de la mandíbula
y ver qué nos encontramos. Y ver hasta dónde quitamos y luego hay que reconstruir. Me dijo, yo no reconstruyo, el oncólogo yo nada más quito, pero hay un cirujano plástico que te puede hacer un injerto y que te puede conectar unos genios de cirujanos. O sea, Pues imagínate. me quitaron 7,5 centímetros de mi mandíbula y me pusieron un pedazo de peroné aquí. O sea que aquí, ¿haz de cuenta? Aquí está Sí la cicatriz del Ajá. peroné. Y los 7 centímetros que me faltan de mandíbula están puestos con el peroné. Pero la magia, según yo, de estos cirujanos, es que ese peroné está conectado con vasitos, con nervios, con, ¿sabes? Con irrigación sanguínea. Una cosa muy maravillosa. O sea, reconstruido totalmente, todo conectado, todo en su lugar. Sí. Y ha sido difícil la recuperación porque sí, la operación fue muy dura. Estuve creo que 8 semanas sin probar alimento vía oral, entonces tenía sondas y, o sea, estuvo muy complicado. Y luego la parte estética, porque entonces obviamente pues sí tenía mandíbula, digo, no mandíbula, tenía un pedacito de un hueso que es completamente distinto, pero había que reconstruir toda la parte dental y toda la parte de movimiento. Sí, claro, Entonces hice mucha fisioterapia y todo el 2019 se me fue en eso, ¿eh? Bueno, o sea, yo estaba de regreso a trabajar en un mes. Ya estaba leyendo libretos y traía mi sonda. Sí, no, porque en paz no te vas a quedar O jamás. sea, no, ya en cuanto me sentí que yo podía salir, yo guardé mi manguerita de la comida y me fui a la Plaza de las Estrellas. Pero bueno, al final todo ese año fue de fisioterapia, de que mi pierna no tenía la misma fuerza, evidentemente, pues le faltaba un pedazo de hueso. Entonces empezar a hacer fisioterapia para hacer el músculo de la pierna, hasta que ya no cojeo, no se me nota al caminar. No, nada. O sea, si no lo dices ni en cuenta. Y la parte de aquí, pues ahí va, cada vez mejor, cada vez puedo. Pero estás bien. Ay, sí. Y afortunadamente no fue necesario hacer quimioterapias ni radioterapias porque quitaron por completo el tumor. Entonces sí fue muy, muy afortunado dentro de todo, dentro de lo grave, ¿no? Genoveva, si tuvieras que ponerle un dicho a tu vida, ¿cuál le pondrías? Yo creo que es genio y figura hasta la sepultura. Ese es uno de mis dichos favoritos. Porque a pesar de que sí creo que la gente cambia, yo creo que los rasgos que te definen como la persona que eres y que tú sabes que es esa misma personita que está contigo desde toda la vida. No esa como vocecita interior que a mí me decía, no sé, pon la Barbie así o lo que sea, y que es la misma que hoy escucho para decir, tal actriz en tal capítulo, o sea, yo creo que la esencia está en ti. Y esa esencia, que además es lo que nos hace únicos e irrepetibles, pues la tenemos de nacimiento a la muerte. Y es algo fantástico y a la vez da un poco de miedo pensar que, o sea, de plano no podré cambiar tanto. Y yo creo que sí puedes cambiar y sobre todo puedes mejorar y puedes aprender. Pero digamos que hay como un sellito de esta es Mara, esta es Genoveva, ¿no? Sí. Que ahí está. Y que aceptar eso, y no solo aceptarlo, sino abrazarlo, es lo que te puede dar una personalidad excepcional. Hay gente que lo hace mejor que otra. Hay gente que yo admiro muchísimo porque lo hace muy bien, como Madonna, por ejemplo. ¿No? Pero cuando logras aceptar esas cualidades únicas que te hacen ser quien eres, y cuando no solo las aceptas y las abrazas, sino además sacas la mejor versión de eso, es cuando las personas brillan con esa luz propia que dices, o sea, que son únicas. Pero todos somos únicos, solo que hay unos que lo hacen mejor que otros, ¿no? Y si tuvieras que ponerle una canción a tu vida, ¿cuál le pondrías?
Eso el otro día estaba pensando también. Fíjate que no sé cómo se llama, pero hay una canción que habla de cosas súper sencillas, así como me gusta el café de la mañana, me gusta la tierra mojada, me gusta, y son como cosas muy sencillas con las que me identifico muchísimo. O sea, no crees que le pondría la canción del superdrama ni de, Ni de no, Violeta es Parra, así. gracias a la vida. No, es una canción así de sencillez, de lo que hablábamos antes. Qué padre que tienes una playa limpia y que puedes estar un día en Ay, sí, estábamos un hablando de Huatulco, de de Oaxaca. Huatulco, de Oaxaca, de entrar a una tienda de artesanías y decir, todo esto es arte. Toda la gente de este pueblo son artistas. Qué cosa. Y esas cosas, y eso, el olor de una taza de café, el salir y ver la lluvia, o sea, son las cosas a las que me gusta cantar, las que siento que vale la pena, mm, porque es lo que predomina. Lo demás son como momentos, ¿no? Pero ¿qué te predomina en tu vida? Lo cotidiano. Y si lo cotidiano te parece lindo y tienes la suerte, aparte de que sean cosas agradables, ya, Disfruta la vida. disfrútalo. Genoveva, qué interesante. Y bueno, ¿qué sigue para ti después bueno, pues de estos éxitos de, como dice el dicho, y de los que ya has tenido, pero como dice el dicho, y ahora esta historia me suena. ¿En qué estás pensando? ¿Qué sientes que venga? Fíjate, yo había pensado en la pandemia, que dije, ay, ¿cómo es que no soy abuela todavía? Porque fíjate que yo ahorita, tú sabes, tengo muchas amigas que haz de cuenta que dijeron, ah, nos vamos a Cuernavaca porque como los niños no están en el colegio, estamos todos en Cuernavaca con los niños, y acá con las laptops y con no sé qué, o en Valle. Y yo decía, pero yo con quién me voy a Valle, o sea, mi hija vive en España, mi hijo vive en California, no tengo nietos, o sea, ¿qué es esto? Entonces como que dije, me entró esta onda de tengo que ser abuela. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que voy oyendo que el presidente y Esteban Moctezuma están hablando de educación a distancia. Y que vuelvo a mis orígenes, Mara, y que digo, ¿qué tal que hacemos buenos programas de televisión para que los niños que no tienen acceso a internet, que no tienen Sí, que no tienen los computadora en recursos. casa, que son tres hermanos y no tiene cada Sí, uno porque es su... muy fácil ahí. Si tomen clases en línea, ni les da la Sí, gana, ni ponen atención, no, ni probablemente tienes pero un los programa de recursos, televisión ¿no? puede ser que sí se les quede un poco más. Entonces dije, hay que hacerlo, hay que hacer una como telesecundaria, pero ahora puede ser teleprimaria, telekinder, todo. Entonces, pues yo conozco a Esteban Moctezuma porque coincidimos en Televisión Azteca. Claro, él estaba en la fundación, ¿no? Ajá. Y entonces yo me puse a mandarle mensajes mientras veía las noticias de la pandemia y yo dije, ay, papá, hay que hacer algo. Y ahí me di cuenta que yo no puedo parar. O sea, que realmente me apasiona esto de la televisión y esto de la televisión educativa. Claro que nunca me contestó Esteban y claro que luego lo nombraron embajador de México en Estados Unidos y ya. Y y claro que yo tengo mucho trabajo en Televisa, pero bueno, ahí te puedo decir que en 2 días yo ya estaba armando, Sí, ya estabas hasta, ya este, tenías el set todo. ya, ya estaba yo haciendo la primaria por televisión. Ay, Genoveva. Bueno, pues, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que están en casa, que nos están viendo, que luego son pillinas porque están en las oficinas y están viendo las entrevistas, o están en sus casas haciendo la comida y están viendo las entrevistas? Entonces, ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres que nos están recibiendo ahí, donde están en sus teléfonos, sus tabletas, donde estén? Sobre nosotras las mujeres, que Algo que tú dijiste para empezar, yo creo que hay que ser muy solidarias, hay que dejar de competir como mujeres y dejar de hablar mal de nosotras mismas. Creo que algo muy importante es empezar a tener esta solidaridad de ayudar a las mujeres que están a nuestro lado,
¿no? Compañeras de trabajo, familia, a todas las mujeres que podamos echar la mano y hacer que su vida sea mejor, más plena, que puedas ayudarles porque sabes que sus hijos están en el kinder y tú puedes... Mira, ¿no sabes qué rico fue, por ejemplo, trabajar con Elisa Salinas en Azteca y que todos pudiéramos llevar a los niños al trabajo? O sea, me acuerdo perfecto de Christian Bach con sus hijos, con los Emiliano. Zurita, haciendo las tareas junto con mi hija María José y con las niñas de Lisa, y todo Azteca Novelas tenía como un área infantil en donde, ¿sabes? Los niños no estaban en las casas, estaban con nosotros. Entonces yo digo, qué maravilla que a mí me tocó esa época de Azteca con Elisa. Y creo que ese es el tipo de cosas que las mujeres podemos hacer por otras mujeres. Estemos donde estemos, como patronas, como jefas en la oficina o como compañeras de trabajo o como hermanas o tías, podemos ayudar a otras mujeres a que su vida sea más sencilla o menos cuesta arriba, ¿sabes? Entonces yo creo que ese para mí sería como el gran mensaje, ¿no? No nos quedemos como cruzadas de brazo pensando en que no es nuestro problema. O sea, si las mujeres están saliendo a la calle a pintar monumentos, indignadas por sus desaparecidos, por las mujeres que han matado, es nuestro problema, es problema de todas. Genoveva, pues algo más que quisieras agregar. No, ya fue mucho, ya hablé mucho. Gracias, Mara. No, qué felicidad estar aquí contigo, de verdad. No, hombre, al contrario, Genoveva, un placer de verdad tenerte aquí. Me hubiera gustado que me trajeras una rebanada de pastel de chocolate, Sí. pero cómo no, yo voy a ir al dicho entonces a comerme con don Sergio Corona, Ay, sí, que es lo que lo más. amamos y que bueno, Marieta, Marieta, que es un encanto de chava, y el chico, el chicuarote que tienes ahí, el pato. el pato, que es un encanto de niño. De verdad que es un deleite ver, como dice el dicho. Y también esta historia me suena. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Que gracias por haber aceptado la invitación. No, encantada, estuve feliz de estar aquí, es lo más acogedor que me ha sucedido en una entrevista y te agradezco mucho a ti. Nada que agradecer, Genoveva. Esta es tu casa y pronto te vamos a ir a visitar al dicho. Muy bien, ¿Eh? Muchísimas gracias. no, feliz. Genoveva Martínez aquí, en Casa de Mara.